se va renovando uno hasta que llega al conocimiento pleno. Cuando estemos en ejercicio de cualquiera de los ministerios dentro de la casa de Dios, que es la iglesia, debemos tener muy presente que nosotros no seamos los que con nuestra imagen personal llamemos la atención de los demás hacia nosotros. Debemos cuidar que sea Cristo el que esté siendo visto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Puesto en alto Él, coronado Él. Esa fue la postura de Juan el Bautista en Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. A medida que yo me hago pequeño, Él se hace grande. ¿Sabe que la palabra humilde significa literalmente pequeño? ¿Cuán pequeño me considero delante del Señor? ¿Cuán pequeño me considero a tal modo que Él se ha engrandecido, verdad? Al respecto, al participar en un servicio público en la casa de Dios, lo más modesto que podamos ser en la proyección de nuestra propia imagen física, revela cuánto entendemos sobre lo que realmente es la iglesia del Señor. Más modesto que podamos ser, revela nuestro entendimiento de lo que es la iglesia y para qué es el culto. Nunca debemos ser extravagantes en ninguna manera o uso, sino muy moderados al exponer nuestra imagen ante el pueblo de Dios, o sea, ante la iglesia. ¿De acuerdo con eso? Todo lo que sea proyectado con moderación y sencillez de nuestra parte ayuda a que nosotros no seamos el centro, sino que Cristo sea el centro. Al participar en la iglesia, no lo estamos haciendo a cuenta propia. ¿Cómo se llama la clase de hoy? El poder de la representación. Al participar en la iglesia no lo estamos haciendo a cuenta propia, sino que estamos haciéndolo todo en nombre del Señor. Por tanto, Dios siempre nos dará, si la pedimos, y ahí añadir una parte que edité, su sabiduría, y sabremos cómo combinar la elegancia con la sencillez. A veces me da vergüenza cuando veo televisión, entre comillas, cristiana. Hay una persona ya que ustedes han visto tanto en televisión, TVN, una señora mayor con una cosa así, que parece algo extraordinario, unos aretones inmensotes, o un montón de pulsos en las manos, un colorete. Lo más sencillo que usted pueda hacer en el servicio del Señor dice más de lo que usted sabe que es la iglesia. Quiere decir, mostremos una imagen sencilla, modesta, para que la gente vea que estamos actuando en representación del Señor. Por ejemplo, si yo tuviera riquezas, la cual todavía no tengo, a lo mejor me llega mañana. Yo tuviera dinero, me comprara un anillo bonito, pero no sería el anillo ese que usted ve a veces que se pone la gente, que la piedra es más grande que el anillo, que es más grande que el dedo. Y a veces usted ve en televisión gente cristiana, amiguito del Señor, con 2 o 3 anillos así de los más grandesotes, y un reloj de $25,000. Eso es extravagancia, y dice mucho de que la persona ignora bastante, no importa qué nombramiento, hasta si es apóstol tenga, pero muestra que la persona no entiende qué es la iglesia. La iglesia es la empresa de Dios, pescando almas y discipulando gente para el reino de Dios. Por tanto, los que la representamos, cuidemos una imagen sencilla delante de los hermanos y delante del Señor. Y este tipo de vestimenta le transmite al no cristiano un mal ejemplo. Ellos mismos ven que eso no es el verdadero cristiano. Dice ahorita una palabra muy fuerte que la vamos a grabar. Ven y dile aquí para que te graben. Yo quiero que ustedes salgan en este video también, porque aquí está en café y te graban. No, pero te va a salir bien, esa cámara que tiene van a hacer milagros y todo es bien parecido. No, lo que quiero decir es que esta imagen que dan algunas personas de Dios llenos de cosas extravagantes, a las personas no cristianas no les llega un buen mensaje. Ellos mismos pueden ver que ese no es el verdadero cristiano. Aún sin conocer la palabra, ellos lo relacionan con otra manera de vida. Así es, que no es la cristiana. Y la otra parte de esa que él dijo muy bien aceptada es que hay gente muy pobre. Usted sabe que en el reino de Dios universalmente la mayoría es la pobre, ¿verdad que sí? Entonces hay cristianos humildes que dicen, bueno, yo tengo mucha fe, pero mira quién me está representando como el apóstol de aquí de la ciudad, con tanta extravagancia, y yo me siento como humillado porque yo tengo fe,
y hasta me están enseñando al andar así, y lo dicen de una manera a veces ignorante de cómo la gente abajo lo sufre, que esta es la representación de cuán bendecido estoy. Señores y señoras, como dicen los aeropuertos, señoras y señores, en el reino de Cristo, Cristo era muy bendecido, el Hijo del Padre, y Él no era rico. La riqueza no siempre es una evidencia de que la persona está agradando a Dios. ¿Cuánto dicen amén por eso? Cristo, siendo rico, dice, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y ahí se refiere, por supuesto, a la riqueza espiritual, que es la que vale. Entonces yo debo enseñar que yo puedo tener dinero o no tenerlo y ser en ambas partes bendecido. No es verdad que bendecido es quien tiene dinero. Hebreos 11 dice que aquellos héroes tremendos de la fe andaban errantes, vagabundos, en cavernas. Y dice de ellos que el mundo no era digno de esa gente. Miren qué tipo de gente era esa. O sea, esa es una imagen como representante. Número 4. Un buen representante de alguien que sabe, es alguien que sabe abrir la boca. Abran la boca, a ver, no, todavía no. Pablo pidió oración para que al abrir su boca le fuera dada palabra. Hay muerte y hay vida en la lengua. Proverbios 18:21 lo dice. La manifestación de la una o de la otra consiste en qué se dice y de qué forma se dice. Cuando hable, haga énfasis. Es una clase que dimos aquí que se llama énfasis, ¿se acuerdan? Énfasis. Haga énfasis en lo positivo de Dios. ¿Okay? Cancele expresiones negativas de su boca ante los demás y sea enérgico en no ser causa o canal para las palabras negativas que reciba mientras sirve como representante de Dios. Fui a hacer una visita, me dijeron algo negativo, rápido, como quien represento a Dios y la iglesia, cancelo esa expresión y coloco otra positiva, como ya lo vieron en el folleto que dice énfasis. Como somos representantes de Dios ante el pueblo, debemos plegarnos a ese requisito, a este que viene ahora. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. 1 de Pedro 4:11. Este versículo para mí, hermano, es grande y yo le quiero confesar con humildad que este es uno de mis grandes retos como predicador. Que cada cosa que yo diga, la diga conforme a las palabras de Dios. Me acuerdo mucho de Apolos. Está por allá por Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18. Y ese Apolo ni siquiera tenía el bautismo del Espíritu Santo. Pero dice la Biblia que era un hombre poderoso en las Escrituras. O sea, que sabía tomar la espada desenvainada y tirarla. Y después Priscila y Aquila, que eran un matrimonio, lo llamaron aparte porque a él le faltaban cosas que él debía saber sobre el Evangelio. Pero dice que era poderoso cuando usaba la palabra de Dios. Qué bueno que tengamos la meta. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Llevé a un joven hace un tiempo a un lugar a ministrar de cierta iglesia y después que lo oí predicar, le di la oportunidad de que él lo hiciera en lugar de mí. Le dije aparte, tienes un problema y tienes una virtud. El problema que tienes es que sabes hablar. El problema que tienes es que no te ajustaste al versículo que leíste. Cuando uno predica tiene que ir al versículo y desmenuzar el versículo, desmenuzar el pasaje. Si alguno habla, hable conforme a las palabras. Ya dijimos hace días atrás, si vas a hacer una visita o una llamada por teléfono de una mano para la fe, animarlo en la fe, trata de usar todos los versículos más que puedas de la Biblia. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Mis palabras pueden ser bonitas, pueden ayudar, pero las de Dios tienen toda la virtud que las mías no tienen. Cite la Biblia y su conversación será muy efectiva para las personas, ¿verdad? ¿Dónde nos quedamos? Cuando uno es un representante. Es un representante de una empresa tan importante como la iglesia, debe tener una actitud acorde con ello. Ahí añadí esto, afín con los valores de Cristo, el fundador y Señor de la iglesia. Afín con los valores de Cristo, el fundador y Señor de la iglesia. Número 4. La responsabilidad de un representante de Dios. Debe estar siempre dispuesto a ser enviado en cualquier función. Por esto, Isaías, cuando entendió que Dios lo estaba llamando a representarlo como su voz en Israel,